Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en los dos puntos finales de la explicación que el Catecismo reserva al sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. La parte final de esta explicación del sacramento de la penitencia la ha reservado el Catecismo para explicar las distintas formas actuales que existen de la celebración de este sacramento, que son tres: la confesión personal con absolución individual, la confesión comunitaria con absolución individual, y nos falta la tercera, la celebración comunitaria con confesión general y con absolución general. Es una forma extraordinaria, para casos extraordinarios, como ahora vamos a ver, pero vamos a intentar explicarlo, porque a veces pues, sabemos todos, ¿no?, que también ha podido ser objeto de ciertas fricciones pues el hecho de que haya sido celebrada esta fórmula incorrectamente o en situaciones que no son conformes, ¿no?, pues al criterio de la Iglesia. Por eso, con toda la paz que nos da pues el tener a nuestro alcance, ¿no?, pues las disposiciones de la Iglesia, la normativa de la Iglesia, para dejarnos orientar por ellas, ¿no? Pues vamos a echar mano de muchas fuentes que tenemos, ¿no?, especialmente aquí las que el Catecismo nos refiere, y algunas otras más, de instrucciones de la Sagrada Congregación, etcétera, y vamos a intentar hablar de esto. El punto 1483 dice: en casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituye por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. Bueno, pues como veis, se trata de una tercera fórmula, una fórmula en la que se está pensando, siempre la Iglesia piensa en el bien de las almas, ¿no?, en el bien de las almas, que está por encima de todo. El Señor, siempre atento, ¿no?, pues a las situaciones particulares y excepcionales, ¿no?, que puedan darse en sus hijos, también piensa en situaciones, especialmente, fijaros bien, en situaciones de peligro de muerte, en las que la Iglesia quiere también, mostrando ese rostro materno, facilitar, ¿no?, todo lo posible, facilitar ese momento de encuentro de gracia. Es verdad que especialmente aquí cuando dice, ¿no?, especialmente dice en ocasiones de peligro inminente de muerte, etcétera, pues es verdad que suelen ser momentos en los que hay una llamada especial de Dios. Así le sucedió también al buen ladrón, ¿no? Y esto no es así pues casual, ¿no?, que ha habido muchísimas personas que en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, han tenido momentos reales de encuentro con Dios ante la inminencia de la muerte. Pues es que eso, uno dice, sí, pero eso puede ser un planteamiento egoísta, puede ser un planteamiento manipulador del hecho religioso, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Estamos toda la vida de espaldas a Dios y luego en último momento pues uno dice, bueno, pues reservo para el último momento mi conversión y tal. Hombre, la verdad es que eso de que uno diga, yo voy a reservar para el momento de mi muerte mi conversión, eso no se puede programar.
explico. Nadie puede programar una conversión para el momento último de su muerte. Las conversiones no se programan. Si alguien hiciese un planteamiento de ese estilo, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a hacer una conversión en el momento así anterior a mi muerte, eso no sería una conversión, eso sería una ficción de conversión. Sería una ficción. Pero es verdad, dejando a un lado ese aspecto, ¿no? Es verdad que el momento de la muerte, la inminencia de la muerte, puede ser, ¿no?, una situación, pues un momento de gracia importantísimo para muchas personas. Pues porque cuando uno valora, ¿no?, y pone en el platillo de esa balanza, pone lo que es la fugacidad de la vida, ¿no?, es un momento de gracia para darse cuenta que quizás hemos estado corriendo en vano, que hemos corrido en vano, que hemos hecho planteamientos en los que hemos estado desgastando lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestras energías, por cosas que aquí se van a quedar y no sirven absolutamente para nada, ¿no?, puestos en presencia de Dios. Y entonces dice uno, pero bueno, ¿yo por qué me ufana? ¿En qué he desgastado lo mejor de mi vida, ¿no? Y entonces se da cuenta y dice, pero si es que he corrido en vano. Bueno, bien, pues por lo tanto, ¿no?, la Iglesia Madre, conocedora, ¿no?, de que sus hijos suelen tener el momento de la muerte, pueden tenerlo, una ocasión de gracia muy importante, pues la Iglesia a lo largo de 2000 años, como os podéis imaginar, ha vivido situaciones, pero muy variopintas. Pensad, por ejemplo, lo que pueden ser, pues, los capellanes militares que acompañan a los soldados, ¿no?, pues en las guerras, y cuántos capellanes militares no habrán dado pues absoluciones colectivas antes de entrar en batalla, sabiendo que muchos de esos soldados que están con ellos pues iban a fallecer, porque uno se lo puede imaginar, porque dice, aquí vamos a entrar en batalla y aquí hay miles de chicos y es un drama tremendo, ¿no? Y claro, pero el capellán, ¿qué es lo que va a hacer en ese momento? El capellán no puede parar, no está en sus manos parar esa batalla, por desgracia. Él lo que tiene que hacer en ese momento es acompañar a esos jóvenes, acompañar ese momento crucial de su vida, ¿no? ¿Y cuántos capellanes habrá, cuántos sacerdotes que habrán ofrecido a los soldados, ¿no?, pues antes de entrar en batalla, pues una celebración comunitaria de la penitencia con absolución colectiva, con las condiciones que ahora vamos a explicar aquí, ¿no? Pero vamos, quiere decir que estas situaciones existen, existen, o sea, no penséis que pueden no ocurrir. También el catecismo hace referencia, pues no únicamente a este peligro inminente de muerte, ¿no?, sino también que podría ocurrir que en algunas partes determinadas, ¿no?, pues especialmente en algunos lugares de misión, sea tal la escasez de sacerdotes, sea tan grande, que pudiese ocurrir, pues que hubiese unos penitentes, o sea, unos fieles que deseen confesarse, y sea materialmente imposible que el sacerdote les confiese, de manera que además ese sacerdote tiene que ausentarse de ese lugar durante muchísimo tiempo, no volverá ningún sacerdote por ese lugar, pueden pasar muchos meses o años, o vete tú a saber, ¿no? Y entonces se plantea el dilema de o absolver a esos fieles con una absolución colectiva o quedarse sin recibir la penitencia, de decirles únicamente, pues mira, haced un acto de contrición, pero os quedáis sin recibir la absolución. Y la Iglesia Madre en esa ocasión dice, no, que se les dé la absolución colectiva ante esa alternativa de quedarse sin confesar pues durante muchos meses o años o lo que fuese, o poder recibir esa absolución colectiva, que, como es verdad, también es cierto que se recibe válidamente bajo la promesa de poder confesarse en cuanto que uno tenga tiempo, en cuanto que uno tenga ocasión, mejor dicho, en cuanto que uno tenga ocasión, pero mientras tanto se recibe esa absolución válidamente, aunque sea con esa promesa. Quiero deciros que estas ocasiones se dan, y si no se diesen, como os podéis imaginar, la Iglesia no las pondría, no las reflejaría aquí en su liturgia, en el ritual de la liturgia. Eso está claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que evidentemente se ha abusado de estas ocasiones excepcionales para las que ha sido pensado, ¿no?, en la mente de la Iglesia Madre
en esa maternidad de la Iglesia, que quiere estar siempre cerca de esas situaciones especialmente no dolorosas y extremas de sus hijos, pues hemos abusado de ellas, y ha podido ocurrir pues que en muchos lugares de la Iglesia se haya introducido la absolución colectiva pues como una casi celebración, un modo más ordinario, y en algunos sitios incluso no un modo más, sino el modo, el único, dejando prácticamente derogada de facto, pues la fórmula ordinaria de la administración del sacramento de la penitencia, que es la confesión con absolución individual, y también dejando a un lado absolutamente pues la segunda fórmula, también recomendada especialmente para tiempos como Adviento, como Cuaresma, de la celebración comunitaria, y luego con confesión y absolución individual, con un grupo de sacerdotes que allí pues se junten para asistir y escuchar las absoluciones e impartir individualmente la absolución. O sea, hay que reconocer pues que hemos pecado sencillamente de desobediencia, vamos a ser claros, o sea, de desobediencia y de un espíritu que con buena voluntad, ¿no? Porque yo creo que la buena voluntad, estoy seguro que ha estado presente incluso pues cuando muchos sacerdotes han querido hacer presente el sacramento de la penitencia en estas pues fuera de las circunstancias en las que la Iglesia estaba justificando la absolución colectiva, pues la han administrado de una manera ordinaria fuera de esas circunstancias. Estoy convencido que buena voluntad sí habrá habido, ¿no? Pero aunque ha habido buena voluntad, pues o sea, no es suficiente la buena voluntad. En la obediencia no seremos engañados. Cuando nosotros de alguna manera nos constituimos no en administradores, no de un sacramento, sino en algo más que administradores, casi en discerniendo, ¿no?, cuál debe de ser la fórmula de administración de un sacramento, o inventándola, pues evidentemente es que es incorrecto. O sea, hay veces que también se han cometido errores como el de decir, bueno, vamos a ser originales y vamos a inventar una fórmula que sea así más significativa, más participativa. Y bueno, pues recuerdo que también ha habido algún oyente que ha llamado a este programa y ha dicho, oiga, pues que en determinado lugar, que yo casi prefiero que cuando hacen esas consultas ni me hablen de lugares determinados, ¿no? Pero bueno, que eso es lo mejor, es que se lo digan al obispo del lugar, que él es el que tiene esa responsabilidad. Pero bueno, que en determinado lugar pues se ha hecho una celebración de la penitencia en la que en vez de ir personalmente a confesar los pecados, pues se hacía el rito de escribir en un papel cada uno de sus pecados y quemarlos en un brasero en vez de confesarlos al sacerdote. En otro lugar se hacía pues el que uno fuese a besar la cruz y besando la cruz, ahí con ese signo pedía perdón de sus pecados, y entonces recibía la absolución ya habiendo besado la cruz. Bueno, en otro lugar se hacía sencillamente el acercarse y uno, en vez de acusarse pues de sus pecados, ¿no?, pues sencillamente decía de una manera genérica, soy pecador, y diciendo soy pecador recibía la absolución sin haber detallado y concretado sus pecados. En otro lugar se hacía, bueno, y así un elenco de cosas, ¿no? Y dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Que nosotros nos vamos a inventar un sacramento ahora o qué? Es que nos pensamos que un sacramento de la Iglesia se puede uno sacarlo de la chistera, una forma de celebrarlo como quien hace un truco de magia, y resulta que está él casi erigiendo, no un sacramento, pero o cambiando la forma de un sacramento. Un sacramento es algo que es recibido de Jesucristo y transmitido, ¿no?, en la tradición de la Iglesia. Y claro que la Iglesia tiene autoridad pues para matizar las formas de su celebración, ¿no?, como la propia historia nos demuestra, ¿no?, con este ritual que tenemos, ¿no?, después del Concilio Vaticano II, de formas de celebración del sacramento de la penitencia. Pero claro, eso no le corresponde a una persona concreta, ser ella la que transforme el ritual de la penitencia. Solo corresponderá a la Iglesia que en su autoridad ha recibido el ministerio, pues para discernir cómo transmitir la tradición que viene de Jesucristo de id y perdonar los pecados,
cómo transmitirla y cómo celebrarla en cada momento, pero a mí no me corresponde. Yo voy a mejorar el original. O sea, es decir, yo soy el que me voy a inventar cuál es la forma más atractiva. En ese grado, entre comillas, de originalidad, fácilmente somos engañados por Satanás. Cuando uno se autoconstituye en inventor, pues es que es en materia de espiritualidad, en materia de religión, nosotros no somos inventores. Nosotros somos receptores, ¿no?, de un don de Dios dado en Jesucristo a su Iglesia. Y esto es importante, claro. Por eso yo no niego, ¿no?, la buena voluntad de las personas, de quienes hayan podido equivocarse, pero al mismo tiempo afirmo que es una equivocación, es un engaño, es caer en una tentación, aplicar las absoluciones colectivas fuera de la finalidad, del contexto para las que la Iglesia, nuestra Madre, las ha pensado y las ha discernido. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.